tardes. Estamos en la segunda parte de la jornada de enseñanza de la ciencia, integración de instrumentos, y en este día nos acompañan la maestra Araceli Otero de Alba y el doctor Juan del Val. La maestra Araceli Otero es profesora de esta facultad y profesora del Departamento de Psicología General Experimental y Metodología desde hace muchísimos años, y tanto ella como el doctor Juan del Val son discípulos de Jean Piaget, estudiaron ambos en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, y desde esa perspectiva van a plantear sus respectivas ponencias. La maestra Araceli Otero nos presentará su ponencia ¿Por qué chocan los planetas? Enseñanza de la ciencia y razonamiento. Perdón, ¿por qué no chocan? Entre terremotos y choque de planetas. Bueno, esperemos que escuchemos a la maestra Araceli Otero. El micrófono, me dicen si ahí está correcto. Sí, bien. Para los que no estuvieron ahora en la mañana, el antecedente es que fue una jornada maravillosa en donde pudimos apreciar los trabajos que realizan la doctora Elizabeth, que nos acompaña, y otros doctores de aquí de la universidad que se dieron al proyecto encargado por el rector de instalar nuevos laboratorios en el CCH y en las preparatorias para promover desde el punto de vista de la psicología genética la construcción de conceptos. Y bajo esta perspectiva, pues a mí me dio mucho gusto estar en la mañana, porque dije, bueno, en la tarde vamos a procurar continuar con la misma inquietud, con la misma perspectiva de qué podemos hacer los psicólogos para mejorar la calidad de la enseñanza en los diferentes niveles. Me voy a permitir como aperitivo entrada una cita de Piaget, y como postre terminar también con otra cita de Piaget. Y en el intermedio pues iremos organizando un menú para que a ver si cada uno de ustedes recibe algún alimento que le caiga bien a la mente. Entre paréntesis, el doctor Del Val me acaba de preguntar, oiga, ¿y por qué no chocan los planetas? Y entonces le dije que por supuesto yo no tengo la respuesta. Eso es lo más importante a este respecto, ¿sí? Sí le voy a pedir un poquito de luz para leer esta primera parte. Ok, va. Estamos ante un hecho, la maravillosa riqueza del pensamiento humano. Piaget, en particular, puso de manifiesto y de manera científica la maravillosa riqueza del pensamiento infantil. Para ello fue necesario elaborar el método crítico, que a veces llamará también método clínico, de interrogación del niño, partiendo de una síntesis totalmente original y sorprendente de las enseñanzas tanto de Dumas y Simón en psicología clínica y de Brunswick y Lalande en epistemología, lógica e historia de las ciencias. La originalidad del estudio del pensamiento infantil que realiza Piaget se basa, en efecto, en el principio metodológico según el cual la flexibilidad y la precisión y profundidad de la entrevista que caracterizan el método clínico deben modularse mediante la búsqueda sistemática de los procesos lógico-matemáticos que subyacen a los razonamientos expresados. Este método es una síntesis particular de tres: el empírico de las ciencias experimentales, el hipotético deductivo de las ciencias lógico-matemáticas y el método histórico-crítico de las ciencias históricas. La relación estrecha entre sus inquietudes epistemológicas, el introducirse en un campo desconocido y la construcción de un método ad hoc
fueron una combinación afortunada que dio origen a una poderosa teoría del desarrollo cognitivo. Y pasamos a la primera parte del menú. Y tomamos una cita de Brunner, que también quiero convidar en este caso, que nos dice, fíjense, no conocer es la condición crónica, no únicamente del aprendiz, sino del científico auténtico. Verán con qué mala intención puse este tipo. Después nos dice Brunner, cada dominio del conocimiento puede ser construido a varios niveles de abstracción y o complejidad, otra premisa fundamental ante la ciencia. Y por último, tomando de Brunner, dice, llegar a conocer algo es una aventura y la única forma de lograr algún conocimiento es hacerlo con los recursos, las herramientas y en los términos propios. Nuestro marco de referencia toma en consideración lo que afortunadamente ya varios de nosotros estamos acostumbrados a razonar, en donde decimos que la mente humana es el resultado de millones de años de evolución. Y desde esta perspectiva piagetiana, como todo organismo viviente, sus funciones invariantes han sido los mecanismos dinámicos de adaptación y de acomodación. Y estos mecanismos nos dan por resultado una inteligencia y un conocimiento. Y este conocimiento y esta inteligencia son formas especiales de adaptación. Bajo esta perspectiva de las formas especiales de adaptación, la teoría psicogenética constructivista nos plantea otra premisa que ya ha tratado en muchas ocasiones el doctor Del Val. 1. Debido a nuestra inmadurez en el momento de nuestro nacimiento, sufrimos una larga dependencia del otro. Y en esta larga dependencia del otro, nosotros nos vemos obligados a construir nuevos mecanismos de adaptación que van más allá de lo biológico. Ya no son mecanismos hereditarios biológicos, sino son mecanismos que van más allá. Y surgen entonces procesos extraordinarios como son la intencionalidad en la conducta, la conciencia de nosotros mismos, la función semiótica y todas las funciones de representación que dan paso a la construcción de diferentes niveles de conocimiento extraordinario. No se acaba de conocer y no hay un punto cero de conocimiento. Siempre hay un progreso, una construcción constante y permanente. En esta construcción del conocimiento, ¿qué sucede? Que los estudios de Piaget, que consideran al conocimiento mismo como una forma de adaptación, abren una nueva manera de considerar el desarrollo intelectual. Antes de Piaget teníamos otra forma totalmente distinta de enfocarnos y de estudiar la inteligencia. Después de Piaget, vemos que el concepto de estructura, él lo comienza a utilizar como una herramienta interpretativa. ¿Herramienta interpretativa de qué? De los hechos que él va observando a partir de las preguntas epistemológicas que él se va planteando. Y dos enfoques corresponden a dos preguntas distintas, dos enfoques del mismo Piaget y del equipo piagetiano. Una serie de preguntas se va a referir a un enfoque macrogenético para estudiar la macrogénesis de las categorías fundamentales del pensamiento. Y entonces, al estudiar las categorías fundamentales del pensamiento, hablamos de un sujeto epistémico, que va a ser diferente, pero que coexiste en nosotros mismos los dos, tanto el sujeto epistémico como el sujeto psicológico. Este sujeto psicológico, y al estudiar nosotros al sujeto psicológico, entramos en el campo de la microgénesis. Entonces podemos establecer algún tipo de relación entre los estudios
de macrogénesis del desarrollo cognoscitivo como un sujeto epistémico universal que sigue una serie de normas y que traza un camino Piaget de los diferentes niveles macrogenéticos que todos los seres humanos tenemos que pasar para crearnos un marco de referencia general para poder enfrentar la explicación de la realidad e incluso la explicación de nosotros mismos. Cuando entramos a los procesos microgenéticos, nos vamos a ir a otro nivel de realidad. Vamos a tratar de hacernos preguntas distintas y considerar los procesos funcionales que intervienen cuando el sujeto aplica sus conocimientos en un contexto particular, como a todos nos sucede todos los días en la vida cotidiana, donde tenemos nuestro sujeto epistémico, pero al enfrentarnos a un hecho concreto, actuamos como sujetos psicológicos. Bajo esta premisa podemos hablar entonces que entramos en el terreno de la individualización, de la construcción de los significados. Y al entrar en el problema de la individualización, de la construcción de los significados, estamos en un terreno inminentemente psicológico. Y la pregunta fuerte, la pregunta fascinante, la pregunta que nos sigue orientando a la inmensa mayoría de los que estamos aquí por nuestra misma formación es esta: ¿qué es lo que guía la acción del sujeto? Más concretamente, ¿qué es lo que guía nuestra propia acción? ¿Y cuál es la respuesta que nos brinda la escuela piagetiana? Nos dice: hay una relación estrecha entre la planificación de los observables y de estos a las nuevas heurísticas. Voy a poner unos ejemplos muy concretos de estos términos, ¿sí? Nada más conceptualicemos que en nuestra vida cotidiana y al estudiar hechos psicológicos, nosotros vamos a actuar, uno, planificando una acción que tiene una determinada intencionalidad, un fin, una meta y que vamos a evaluar. Y por otra parte, vamos nosotros a constatar lo que sucede verdaderamente. Entonces, esa lectura de la experiencia nos va a retroalimentar a nosotros y vamos a cambiar nuestra heurística, nuestra forma de proceder en enfrentarnos y tratar de comprender los fenómenos. Para entender este concepto, Piaget nos ofrece la construcción del concepto de esquema familiar, considerando al esquema familiar como la unidad del funcionamiento cognoscitivo. Y este esquema familiar es aquel que se encuentra en lo más alto de la jerarquía de accesibilidad que nos da por resultado los conocimientos previos que nosotros tenemos y a los cuales vamos a recurrir en ese momento para explicar un hecho. Y este esquema familiar lo podemos nosotros considerar tanto como productor o facilitador de un descubrimiento o como un obstáculo al descubrimiento, porque nos es tan familiar, tan general, que verdaderamente no nos sirve para explicar nada. Entonces, el concepto de esquema familiar no siempre es un concepto positivo, sino parecería que todo lo contrario, según lo que vimos en la mañana con las experiencias que nos presentaron algunos investigadores. El aspecto instrumental de diversas representaciones de naturaleza simbólica, el aspecto instrumental, ¿qué quiere decir? Los gestos, los actos y movimientos en el espacio, el lenguaje, juegan un papel particularmente importante en tanto que objetos a pensar como objetos de estudio para la psicología. Bajo esta perspectiva, entonces, vamos nosotros a tener, por ejemplo, este caso de Johanna, chiquilla de 6 meses, nada que ver con un experimento llevado a cabo en forma
científica o estandarizada, sino es una situación absolutamente espontánea de una madre que tomó esta secuencia de acciones de su hijita con su abuela. Y si ustedes se centran en las manitas de Joana, que tiene 6 meses, y ven la primera diapositiva, ¿y dónde están puestas las 2 manitas de Joana? En la siguiente, ¿y dónde están puestos los ojos de Joana? No está viendo al abuelo, no está distraída, está absolutamente concentrada en su propia actividad. Después de poner sus manitas de este lado, las lleva al punto medio del cuerpo y sigue observando con una atención impresionante. Y en la tercera, regresa al punto de partida. ¿Qué es lo que guía sus acciones? Es la pregunta fundamental y que solamente a partir de una teoría y de una metodología particular vamos a poder ir descubriendo nuevas cosas los psicólogos bajo esta perspectiva. En la siguiente vamos a ver esta perspectiva microgenética y que nos refiere a una especificidad de una perspectiva funcional, cómo funciona el sujeto psicológico. Y este sujeto psicológico está considerado también en la escuela piagetiana como un sujeto con intenciones, teleonomía, un sujeto con valores, axiología, y que por lo mismo atribuye significado y finalidad a sus acciones y al mismo tiempo intenta evaluar sus propias acciones para ver si obtuvo con sus acciones el resultado que pretendía lograr ante la meta que se había propuesto. Y estos aspectos son fundamentalmente los que determinan el proceso de individualización del conocimiento y que afortunadamente nos llevan a plantearnos como psicólogos nuevas preguntas. ¿Cómo el sujeto le da sentido a las acciones y a los hechos? Bajo esta perspectiva, insistimos, la teoría y el método piagetiano están casados. Es un matrimonio verdaderamente muy bien avenido. ¿Por qué? Porque plantea que las estructuras mentales no son otra cosa más que las relaciones permanentes de un sistema cognitivo que engendran posibilidades para poder aproximarnos a una realidad y tratar de comprenderla y explicarla, y entonces plantea una apertura ante el conocimiento, y que al mismo tiempo este concepto de estructura plantea necesidades pragmáticas y que entonces ponen un límite al avance del conocimiento en ese momento dado del desarrollo. Y bajo esta perspectiva, considerando el concepto de estructura como un instrumento de investigación, Piaget nos llega a formular que las estructuras forman el conjunto de posibilidades de partida que permiten que la actividad procedural, la realización de las acciones que el sujeto va realizando y la planificación de ellas están en relación con el sujeto general universal, y que ante una situación dada va a aterrizar como un sujeto psicológico. Vamos a ver ahora cómo este método clínico crítico está casado con esta teoría, ¿sí? Este método de exploración crítica, ¿qué plantea fundamentalmente? Algo tan sencillo y tan complejo, como que el experimentador se va a plantear constantemente preguntas y va a ir verificando sus hipótesis en vivo a través de un diálogo dirigido, dejándose dirigir, un diálogo profundo en donde el sujeto va a tener la oportunidad de explayarse y la oportunidad de realizar. Y con este método clínico, que pretende dar cuenta
progresivamente de las representaciones que el sujeto se hace de la tarea y cómo se van modificando. Andrea, ¿me puedes hacer acercamientos? Porque sí les quiero presentar a personajes que son claves en el desarrollo de la metodología piagetiana. El doctor Pingban, que estuvo en Ginebra y que nos formó, creo que tanto al doctor Del Val como a mí, y que nos emociona recordarlo y ver su dedicación y su entrega al desarrollo de una formalización del método y establecer poco a poco las diferentes etapas que se fueron dando. En la siguiente, yo creo que también varios de ustedes ya la conocen, Emilia Ferreiro, cómo Emilia Ferreiro fue dándole una perspectiva y una amplitud y una riqueza al método clínico al introducirse a nuevos caminos hasta entonces desconocidos, como era la conceptualización de la lectoescritura y cómo, adaptando ese método piagetiano, pero dándose una libertad muy grande, pudo aportarnos y sigue aportándonos mucha riqueza del conocimiento en cuanto a su tema de estudio. El siguiente es un personaje que es muy difícil de reconocer, el doctor Del Val, que a lo mejor llegará aquí en un momento con nosotros y que es otra figura, para mi punto de vista, clave, y para todos los psicólogos que quieren realmente desarrollar y aproximarse a su estudio, a su objeto de estudio psicológico con una metodología rica. Él nos ha dado elementos formativos extraordinarios y acabamos de platicar con él, y antes de que se vaya lo vamos a seguir comprometiendo a que nos siga aportando más elementos de enriquecimiento. Y la última que seleccioné es Christiane Guillerón, que es un personaje, una doctora maravillosa, de una sensibilidad, una creatividad, una artista, una filósofa, una epistemóloga y una persona extraordinaria que escribió un libro tremendo que se llama Las perversiones del psicólogo, ¿sí? Y esas perversiones del psicólogo se refieren exactamente a esta inquietud que tenemos los psicólogos por ir a investigar y hacer preguntas y creer que a las personas que les preguntamos están igual de fascinadas por el tema que los estamos investigando. Y nos dice, pues fíjense que no, así es que hay que tomar una distancia y aproximarse al objeto de estudio de la psicología con otra perspectiva en este sentido. Entonces, bajo estos planteamientos vamos a ver ahora un concepto que tiene para mí una importancia trascendental y que fue descubierto gracias a la teoría y a la metodología piagetiana, que son la aparición de las reacciones circulares terciarias en un momento del desarrollo, en donde lo importante para mí es que estas reacciones circulares terciarias, como lo señala el mismo Piaget, son una demostración de que el sujeto libremente explora, hace variaciones en su acción. ¿Y para qué hace variaciones en su acción? Pues parecería que la única interpretación posible desde el punto de vista psicológico es que quiere ver qué sucede, qué pasa, qué efectos tiene la acción que realiza en los objetos con los cuales está trabajando. La siguiente, porque me estoy colgando mucho, por favor. La génesis de las actividades que aseguran el pasaje de la acción a la representación. Rapidísimamente, el tema fascinante, cómo pasamos de la acción a la representación, y aquí sí me fusilé una investigación, un experimento que realizaron Inelder y su equipo. En su libro está reportado el caso de, el caso de Katy, que ahorita vamos a ver, pero en donde lo fundamental que yo extraje de esta lectura es que el sujeto, el investigador, se va a centrar ahora en nuevas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Cuáles son los observables y la secuencia de los observables y su encadenamiento
que me van a permitir meterme a esa planificación y organización que el sujeto va realizando, y que para esa planificación y organización estoy suponiendo que el sujeto tiene una serie de representaciones que guían a su acción, y que antes de ser puramente conceptuales esas acciones se apoyan con frecuencia en una distribución espacial. Y tomando el caso en este sentido de la distribución espacial y lo que reporta Imelder y Piaget en el caso de Katy, le dieron un material en un contexto completamente natural, no le dieron consigna, no le dijeron qué carambas hacer con ese material, y lo que hizo Katy fue, en primer lugar, poner los pececitos juntos, en segundo lugar, los cisnes juntos y a un lado el patito. En la siguiente nos muestra, esto fue una agrupación por semejanzas, en la siguiente nos muestra que hizo una agrupación por cantidad, espontáneamente, ¿sí? Puso 3 pececitos, los patitos juntos, y en la siguiente nos muestra cómo hizo una correspondencia término a término. A un elemento de arriba corresponde un elemento de abajo. Y por último, me los alinea haciendo una intersección, haciendo una alternancia entre cisne, pescado, cisne, pescado, cisne, pescado, cisne, patito. Y entonces los cuenta después de haber agrupado, seriado, y espontáneamente se pone a contarlos. Entonces, ¿qué se concluye de esta experiencia? Vamos a pasar esta y nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Qué concluimos? Que realmente el dejar libre al sujeto sin consigna, él le va a atribuir un significado a la tarea y va a concluir y va a poder representar en acción lo que teóricamente se había planteado, y se le da un papel muy importante a la espacialización de los elementos. Y ahora sí, ¿por qué nos chocan los planetas? Bueno, igual, nos presentamos con los chicos, les dijimos no somos maestros, no vamos a corregir nada, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, simplemente somos investigadores y queremos conocer cómo razonan ustedes. No acababan de llevar una clase sobre los planetas, nada que ver con una situación escolar adentro de una escuela, estábamos fuera de la escuela. Y entonces los chicos les pedimos por favor que nos representaran, que nos dibujaran el sistema solar. Y la dedicación con que hicieron sus trabajos fue verdaderamente extraordinaria. Los esquemas familiares con que llegaron ante la tarea les permitió una organización espacial extraordinaria. Tenemos el caso de Andrea, 5 años, en donde el sistema solar está compuesto por una luna, por una estrella y por el sol. ¿Sí? Los 3 son del mismo tamaño y no existen planetas, ¿no? Y en el momento en que les preguntamos ¿por qué no chocan? Obviamente, maestro, pues porque se portan bien. Si se portaran mal, iban a chocar esos planetas. Esto es preescolar. Cuando vamos con alumnos ya de tercer año de primaria, ustedes captan intuitivamente que hay una organización espacial con un nivel verdaderamente minucioso, con un cuidado de representación de los planetas, y todos dibujaron primero, de aquí en adelante, excepto en kinder, que la luna primero, pero de aquí en adelante todos los sujetos dibujaron primero el sol, como diciendo, es mi punto de referencia espacial y a partir de esta conceptualización voy a distribuir los planetas. En el caso de Eduardo, tercero de primaria, 9 años, y en el caso de Jorge, vemos una división muy clara entre los planetas chicos y los planetas grandes. Una distribución en términos de su tamaño, en términos de satélites que tienen los planetas y cómo se representa este tipo de situación. Cuando les preguntamos por qué nos chocan los planetas, nos van a contestar ya
un concepto aprendido, no sé qué significado tenga para ellos, que se refieren a la gravedad, ¿sí? Gracias a la gravedad. Si no hubiera gravedad, los planetas se saldrían de su órbita y chocarían. La gravedad es una fuerza aquí en la Tierra que atrae a los objetos al centro, y todos los planetas tienen gravedad. Y en el momento en que queremos investigar un poquito qué es para ellos la gravedad, no podemos oír ninguna otra expresión que no sea referirse a una fuerza, pero que no pueden conceptualizar cómo trabaja esa fuerza. En el caso de chicos de sexto año de primaria, vamos a encontrar en el sexto año de primaria que se van a hacer referencia a muchos más elementos. Van a intervenir en su sistema y en su necesidad de explicar una complejidad diferente a los razonamientos anteriores que vimos. Van a ser llamados a la gravedad, a la órbita, a la distancia, al tamaño de los planetas. Es decir, la complejidad de la organización que le tienen que poner para explicarse ese hecho es mucho mayor. Y la perspectiva y la necesidad de incluso dibujar la órbita de los planetas, ¿sí? Dibujaron antes de que se les preguntara por qué no chocan los planetas. O sea, fue una necesidad de ellos de ya explicar que había un movimiento y que a través de esas órbitas ellos tenían que dibujar. Entonces, ¿por qué no chocan los planetas? De manera general podemos observar que hay un desarrollo en la manera de representarse y explicarse un conocimiento científico, y apreciamos cómo el niño descubre o inventa nuevas formas de organización de los instrumentos de resolución de problemas y de adaptación a las situaciones que encuentra. Podríamos hablar en términos muy generales de un nivel más primitivo, un nivel 1, en donde los componentes del sistema son pocos, tienen el mismo tamaño, no están relacionados entre ellos, no se representan los planetas y se les atribuye características humanas, se portan bien. Nivel 2. La representación espacial parece tener un papel preponderante para imponer un orden. Todos los niños a partir de este momento dibujan el Sol en primer lugar, siguiendo una relación de proximidad y distanciamiento con respecto a él. Cuidadosamente, ya sea dibujando los planetas en un plano horizontal o circular, mantienen un lugar que los ubica en el sistema, y espontáneamente en tercer año no dibujan las órbitas, no sienten esta necesidad. Ya se advierte una clasificación de planetas chicos cerca del Sol y los grandes después de la región de los asteroides. La explicación no choca por la gravedad sin poder expresar qué es la gravedad. Y en nivel 3, cuando el Sol es dibujado en el centro y los planetas girando a su alrededor, invariablemente dibujan las órbitas correspondientes, manifestando así la necesidad de plasmar un concepto. El dibujo de las órbitas presenta una distancia constante que pudiera interpretarse como la aplicación de esquemas familiares, mantener un orden. Constatamos que las representaciones espaciales apoyan a la organización de los conocimientos en ese ir y venir entre conceptualización y funcionamiento. Si bien en los dibujos podemos apreciar tanto rasgos generales como trabajos de planeación y ejecución del mismo de manera particular, al adentrarnos en los razonamientos descubrimos diferentes maneras de apropiarse e integrar conocimientos mediante esfuerzos notables. El caso de Isabel, de 11 años. No chocan porque tienen una línea imaginaria llamada órbita que tiene una distancia lejana entre cada una. Siempre siguen su movimiento de traslación por ahí. Además, giran en diferentes tiempos. La gravedad los tiene en su órbita. ¿Cómo te explicas qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza aquí en la Tierra. Atrae a los objetos al centro y todos los planetas tienen gravedad. Advertimos sus esfuerzos por coordinar diferentes conocimientos, los obstáculos que tienen que vencer y la necesidad de imponer un orden en sus ideas. Al continuar con la idea de la gravedad de la Tierra, pone el ejemplo de la Luna, como el satélite que gira alrededor debido a la misma fuerza de gravedad.
Al interrogarle sobre los satélites artificiales, después de momentos de silencio, exclama: ¡ah, ya entendí! Cuando enviamos a un satélite fuera de la fuerza de gravedad de la Tierra, ya no se cae, porque entra en su órbita y se pone a girar alrededor de la Tierra. Y se queda ahí porque ya está en órbita. En esos momentos manifiesta alegría por sentir que logra relacionar hechos que no había relacionado anteriormente y haber tenido una idea maravillosa. En ese momento le preguntamos: ¿te gustaría ser científica? Y responde: sí, me gustaría, porque es una carrera desafiante en la que no te da tiempo de aburrirte. El postre. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? 1. Indiscutiblemente la necesidad de continuar realizando investigaciones centrando la atención en los procesos funcionales del sujeto psicológico, confrontado a través de tareas particulares para así inferir el funcionamiento subyacente a los pasos observables. La cultura y la escuela juegan un papel importante en el desarrollo conceptual y en el enriquecimiento de herramientas para la simbolización y representación del conocimiento. Y cito a Piaget para reflejar nuestro compromiso. La empresa educativa es algo por lo que vale la pena luchar, confiando en el triunfo final, pues basta recordar que una gran idea tiene su propia fuerza y que la realidad es en buena parte lo que queremos que sea. Hasta aquí.